Capítulo 22, 19 de julio de 1993, durante los últimos 5 días, he sido testigo de lo que seguramente haya sido la mayor migración de masas de toda la historia. La evacuación de negros, mestizos y refugiados del sur de California. Los hemos desplazado hacia el este a un ritmo de más de 1 millón por día y parece que no terminamos, todavía. Sin embargo, me enteré, en la reunión de nuestra unidad de esta tarde, que mañana será el último día de evacuación masiva. Después de eso, solo será cuestión de reenviarlos en grupos, a través de las líneas, unos pocos miles cada vez, según íbamos completando grupos de extraviados y terminando de separar algunas áreas donde todavía existían mezclas raciales. Mis hombres y yo teníamos la responsabilidad de buscar medio de transporte para aquellos que no podían hacerlo a pie. Comenzamos con remolques de tráiler de baja plataforma y con remolques grandes tirados por tractores capaces de transportar unos 200 cada uno, y acabamos usando todos los camiones disponibles, tractores, etc., que pudimos encontrar en los barrios evacuados de negros y chicanos. Casi 6.000 camionetas y camiones. Al principio, intentamos hacer un trabajo bastante cuidadoso al asegurarnos que todos los camiones tuviesen el suficiente combustible para hacer el viaje de ida a territorio enemigo, pero eso nos llevaba demasiado tiempo, así que decidimos asegurarnos mínimamente de que tuvieran suficiente combustible para el viaje. Ayer tarde, empezamos a quedarnos sin camiones, así que durante el día de hoy hemos utilizado vehículos de pasajeros. Dividí los 300 hombres a mi cargo en escuadrones de 10. Cada escuadrón completó grupos de unos 50 jóvenes negros voluntarios que, bajo la promesa de recibir alimentos, arrancaron los vehículos haciéndoles. Nuestros escuadrones comenzaron a mover todo vehículo aparcado, desde Volkswagen hasta Cadillacs que pudieran arrancar y cuyo indicador de combustible indicase por lo menos un cuarto de depósito lleno, hasta la zona de embarque. Ahí, nuestros ladrones de coches, voluntarios negros, forzaban a las negras preñadas, o a ancianos minusválidos a ponerse al volante, cargaban el vehículo con todo lo que pudiesen, de enseres domésticos y todo lo demás, incluso encima de los techos, y de vuelta, a buscar más coches. Me sorprendió ver lo crueles podían ser nuestros voluntarios negros con su propia gente. Algunos de los negros ancianos, que no podían valerse por sí mismos, están al borde de la muerte, por hambre y deshidratación, pero aún así, nuestros voluntarios los manejaban con tanta rudeza y los apilaban tan apretados dentro de los coches, que no pude evitar estremecerme al verlos. Cuando un Cadillac, sobrecargado, dio un bandazo cuando entraba a la autopista del este, esta mañana, un anciano negro se soltó y cayó desde el techo del coche, de cabeza, rompiéndose el cráneo como un huevo. Los negros, que acababan de cargar el coche, soltaron una carcajada terrible. Aparentemente, era la cosa más divertida que habían visto en mucho tiempo. Nuestra logística había sido nefasta. Habíamos violado todas las normas de seguridad habidas y por haber y tomado riesgos extraordinarios. Hubo cientos de ocasiones en las cuales los negros nos podían haber atacado, por estar tan dispersos y obligados a meternos en sus dominios, sin tener apoyo de los nuestros para rescatarnos en caso de necesidad. En realidad, no tenía hombres suficientes para hacer este trabajo apropiadamente, trabajando 18 horas al día, sin parar a descansar, hasta que no podíamos más. Menos mal que mañana es el último día porque no creo que mis hombres aguanten mucho más, ni que la suerte nos favorezca más. Lo que hemos conseguido hasta ahora, es sin embargo realmente destacable. Hemos movido, aproximadamente, a 500.000 de no blancos, que no podrían haberse movido por su propio pie. Todos y cada uno de ellos son ahora responsabilidad del sistema, para que los alimenten, les den vivienda y los tengan sin que den problemas. Junto con los más o menos 7 millones de chicanos y negros capaces de valerse por sí mismos, que les estamos enviando, eso es toda una responsabilidad. Toda esta evacuación nos lleva a otra guerra. La guerra demográfica. No solamente estamos sacando de nuestra zona a los no blancos, sino que estamos haciendo dos cosas más que nos resultarán favorables al dejarlos en territorio enemigo. Estamos sobrecargando la ya ajustada economía del sistema y estamos haciendo la vida a los blancos, en la frontera, como algo intolerable. Incluso una vez que los evacuados hayan sido dispersados por todo el país, constituirán un aumento del 25% de los no blancos, en cuanto a la densidad de la población fuera de California. Incluso para la mayoría de los liberales blancos de cerebro lavado esta dosis de hermandad será difícil de tragar. En el camino a la reunión de mi unidad hace como una hora, me paré en un mirador con vistas a la ruta principal de evacuación de Los Ángeles.
Fue después de la puesta del sol, pero aún quedaba algo de luz como para ver algo, y me sobrecogí por la vista de una corriente de vida de color moviéndose lentamente hacia el este. Por lo que pude ver, en ambas direcciones, se podía ver una corriente informe arrastrándose. Más tarde, conectaremos la iluminación de la autopista y así la marcha continuará por toda la noche. Entonces, con el calor de la mañana, la evacuación de los capaces habrá avanzado lo suficiente y serán reagrupados en las orillas como para dejar paso por la autopista a los vehículos cargados. Nos dimos cuenta de que si les hacíamos caminar durante el día, caían como moscas. La vista del movimiento de esa enorme marea de no blancos, me dio una sensación de aplastante alivio, al ver cómo se alejaba de nuestra zona. Me dio un escalofrío al pensar si yo estuviese en el otro lado, viendo cómo toda esta marea avanzaba hacia mi área. Si los jefes del sistema hubiesen tenido opción, habrían hecho volver a los negros atrás, con ametralladoras. Pero con la frontera controlada con tropas mayoritariamente no blancas, sería bastante duro el que obedeciesen la orden de disparar contra esa sangre no blanca. Desde que comenzó la marea, no han podido encontrar una manera de evitarla. Están atrapados por su propia línea de propaganda, la cual dice que cada una de esas criaturas es un igual, con dignidad humana y esas cosas, y que deben de ser tratadas adecuadamente. Sí, las cosas mejoran aquí y estoy seguro de que pintan más y más negras ahí. La prueba de ello es el contraflujo de refugiados blancos que vienen a nuestra zona desde el este. Desde unos 100 por día, hace como 10 días, ahora han aumentado a varios miles por día. Nuestros guardias fronterizos han registrado más de 25.000 cruzando la línea, es esta tarde. La mayoría de estos, simplemente están corriendo para escapar de las tropas negras y de los evacuados negros y chicanos que han inundado las áreas fronterizas del enemigo. Si es más fácil correr hacia el oeste en vez de hacia el este, entonces correrán hacia el oeste. Pero un 10% de ellos no son del área fronteriza en absoluto. Son voluntarios blancos que han cruzado la frontera para unirse a nuestra lucha. Algunos vienen de tan lejos como de la costa este, familias enteras así como jóvenes, que tomaron esta decisión tan pronto como fue evidente en el país, que nuestra revolución se había asentado firmemente aquí. 24 de julio, chico. Me estoy convirtiendo en el comodín para todo. Acabo de llegar a nuestro cuartel general después de un viaje para reparar una estación de conexión en las afueras de Santa Bárbara. Había estado dándonos problemas en nuestro sistema eléctrico un día sí y otro también, y tuve que ir a ver qué es lo que pasaba y formar una cuadrilla para repararla. Me sentiré muy satisfecho cuando podamos organizar a la población civil, para así tener a la gente que en teoría debe hacer el mantenimiento de la infraestructura. Pero lo primero, es lo primero, y eso quiere decir el restablecimiento del orden público y asegurarnos un abastecimiento adecuado de comida. Todavía no tenemos orden, pero estamos trayendo casi comida suficiente al área metropolitana como para asegurarnos que la gente no pase hambre. Se me ha ocurrido cómo manejar este asunto, durante mi viaje a Santa Bárbara. En el campo, pasé por delante de grupos organizados de jóvenes blancos, algunos trabajando en huertos y arboledas de frutales, otros, caminando por la carretera, cantando, con cestas de frutas a la espalda. Todos estaban contentos, bronceados y sanos. Una gran diferencia del hambre y las revueltas en las ciudades. Hice parar a mi chofer cuando llegamos junto a un grupo de unas 20 muchachas, todas con gruesos guantes y vistiendo indistintamente pantalones cortos y monos de trabajo. Su líder era una pecosa de 15 años, con coletas, que identificó alegremente al grupo como la Brigada de Alimentos 128 de Los Ángeles. Habían acabado una recolección de frutas de 5 horas y se volvían para comer a su campamento, más adelante, en la carretera. Bien, pensé para mí mismo, esto apenas es una brigada, pero obviamente estaban mucho mejor organizadas que lo que había visto hasta ahora en la población civil. Yo sabía que la muchacha era demasiado joven como para ser un miembro de la organización y según se vio después, era completamente muy inocente de cualquier planteamiento político. Todo lo que sabía es que en las ciudades la cosa estaba mal y daba miedo, así que, cuando la agradable dama con brazalete, en el centro de distribución de emergencia de comida le habló a ella y a sus padres y les dijo que a los jóvenes que fuesen voluntarios a trabajos de granja se les cuidaría y se les daría bien de comer, estuvieron de acuerdo en que ella debería de ir. Esto fue hace una semana y ayer se la nombró líder del grupo de muchachas. Le pregunté qué opinaba de su trabajo. Dijo que era duro, pero que sabía que recolectar el máximo era importante para ella y para las demás chicas, para que así sus padres y amigos en la ciudad pudiesen comer.
En el campamento, los mayores les habían dicho lo importante que era su responsabilidad. ¿Les habían explicado también el significado de la revolución? No, no sabía nada de eso, solo que los chicanos de las granjas se habían marchado y que ahora, la gente blanca debería hacer ese trabajo. Pensaba que posiblemente esa era una buena idea. Y más aún, todo lo que las chicas habían aprendido era hacer ese trabajo en particular, las canciones de trabajo y las lecciones de higiene que se daban en el campamento todas las tardes, alrededor de una hoguera. Bueno, eso no es un mal comienzo para chicas de 12 y 15 años. Ya habrá tiempo para su educación más tarde. Ojalá los adultos fuesen tan colaboradores como los jóvenes. Las chicas solo tenían una queja: su comida. Había mucha en abundancia, pero solo era fruta y vegetales. No había ni carne, ni leche, ni tan siquiera pan. Obviamente la gente que está organizando las brigadas de alimentos, tienen que solucionar otros muchos problemas de logística. Les cambiamos algunas latas de sardinas y galletas que teníamos en la camioneta por una cesta de manzanas y ambas partes nos dimos por satisfechos. Yendo por los montes, justo al norte de Los Ángeles, nos topamos con una gran columna de marchantes, fuertemente vigilados por los GI y por personal de la organización. Según pasamos, despacio, miré a los prisioneros de cerca, para ver qué eran. No me parecieron negros ni chicanos y solo unos cuantos de ellos parecían blancos. Muchos de los rostros eran indudablemente judíos, mientras que otros tenían rasgos o pelo que sugerían contaminación negroide. La cabeza de la columna salió de la carretera principal y continuó por un sendero poco utilizado que desaparecía en un cañón pedregoso, mientras la cola de la fila se extendía por algunos kilómetros desde la ciudad. Podían ser unos 50.000, de toda edad y sexos, según vimos en la porción de columna que adelantamos. Al regreso al cuartel general, pregunté sobre la extraña columna. Nadie estaba muy seguro, pero todos convinieron que eran judíos y demás gentes de matiz demasiado claro como para haberlos incluido entre los evacuados que fueron enviados al este. Recuerdo ahora algo que me había confundido hacía unos cuantos días: la separación de negros muy claros casi blancos, los mestizos inclasificables asiáticos y de zonas del sur. Y creo que ahora comienzo a comprenderlo. Los claramente distinguibles no blancos son a los que queremos utilizar para ejercer más presión racial sobre los blancos de fuera de California. La presencia de más mestizos casi blancos daría pie a confusiones y siempre existe el peligro de que después pudieran hacerse pasar por blancos. Mejor solucionar la cuestión ahora que les podemos poner la mano encima. Sospecho que el viaje al cañón es un viaje de solo ida. Pero obviamente todavía hay mucho que tamizar. Hemos limpiado las áreas de negros y chicanos y completamente todos los barrios judíos, pero existen áreas todavía que comprenden casi la mitad del territorio urbano bajo nuestro control, donde el completo caos esconde a los judíos que trabajan junto con elementos reaccionarios blancos y se muestran cada día más descarados. Hay manifestaciones diarias y reyertas en las peores secciones y los judíos se valen de panfletos y de otros medios para mantener la inquietud general en esas zonas. Desde el viernes, 4 de los nuestros han sido asesinados por francotiradores. Hemos de hacer algo rápido. 25 de julio, un contraste muy agradable comparado con mis misiones de los últimos días. He pasado el día entrevistando a algunos de los voluntarios que se han pasado a nuestra zona desde el 4 de julio, tratando de escoger un centenar, más o menos, para un grupo de resolución de problemas especiales, que comenzarán a desarrollar de una manera regular y sistemática las cuestiones de ingeniería y logística que mi grupo y yo hemos estado realizando hasta ahora. La gente a las cuales he entrevistado han sido preseleccionadas antes de que les viese y todos tienen experiencia de gestión o de ingeniería. Son unos 300 hombres más un centenar de esposas e hijos, que es una indicación del flujo substancial real de sangre nueva en nuestra área. No sé cuáles son los totales ahora mismo, pero sé que la organización ha aumentado su fuerza en California mucho desde las pasadas semanas y eso que estamos reclutando como miembros a solo una fracción de los nuevos voluntarios. La gran mayoría de ellos han sido organizados en brigadas de trabajo, principalmente para trabajos de granja o en el caso de los hombres en edad militar, se les han dado uniformes y rifles que pudimos salvar de las armerías de la Guardia Nacional bombardeadas. Como poco, estamos aumentando la eficacia y el desempeño de las fuerzas militares bajo nuestro control. Muchos de estos soldados instantáneos no tienen apenas entrenamiento militar y todavía no hemos tenido la oportunidad de darles ninguna preparación ideológica de las que reciben los miembros nuevos de la organización, aunque simpatizan más con nuestra causa que muchos de los miembros del GI.
Los estamos integrando tan rápido como podemos a las unidades regulares. He preguntado a la gente que vi hoy sobre sus condiciones de vida y su situación familiar, así como su entrenamiento y experiencia de trabajo. Casi todos ellos han sido reasignados a bloques recientemente evacuados de barriadas negras, justo al sur de Los Ángeles. La organización ha instalado una sección del cuartel general en un pequeño edificio de apartamentos, y fue allí donde los entrevisté. Ha habido muy pocas quejas de las personas con las cuales hablé, aunque todos mencionaron las condiciones asquerosas de los edificios a los que se mudaron. Algunos apartamentos están tan saturados de mugre que son simplemente inhabitables. De todas formas, todos están animados y el esfuerzo de raspado, pintado y desinfectado ha logrado en un par de días una diferencia notable. Hice un breve recorrido de inspección y sentí tibieza en mi corazón cuando vi a niños preciosos blancos jugando tranquila y silenciosamente en sitios donde enjambres de hordas chillonas negras lo hacían antes. Un grupo de 2 docenas de padres trabajaban todavía en los jardines de alrededor de los apartamentos. Habían recolectado un montecito de basura. Latas de cerveza, colillas de cigarrillos, televisores vacíos, envases de comida, mobiliario destrozado y todo tipo de porquerías. 2 mujeres habían marcado un área de terreno baldío, lo cercaron con estacas y cables y labran la tierra para hacer un jardín para la comunidad. En las ventanas que solo habían conocido harapos de papel y cortinas hechas de sábanas de dormir, fueron retiradas. Hay flores frescas en los alféizares, en donde antes solo había botellas de licor vacías. La mayoría de esta gente llegó aquí con poco más de la ropa que llevaban, habiendo abandonado todo lo demás y arriesgado su vida por unirse a nosotros. Es una pena que no podamos hacer algo más por ellos, por ahora, pero son del tipo de que lo pueden hacer todo por sí mismos. Uno de los primeros voluntarios que escogí esta mañana es un hombre que ha de buscar una camioneta por ahí y utilizarla para sacar todos los desechos del nuevo asentamiento y además traerá comida diariamente de uno de los centros de distribución, que está como a unos 12 kilómetros. Será responsable del mantenimiento mecánico y de encontrar gasolina donde pueda, hasta que podamos instaurar un nuevo sistema de distribución de combustible. Es un hombre de 60 años, que poseía su propia fábrica de plásticos en Indiana, pero aquí está contento con ser el encargado de la basura. Cuando tengamos más o menos organizados a todos los civiles apropiadamente, la densidad media de población en nuestra parte de California será de un poco menos de la mitad de lo que era hace un mes. Habrá una gran cantidad de viviendas para la gente nueva que venga y probablemente nivelaremos la mitad de las áreas residenciales y comerciales en el condado de Los Ángeles, plantaremos más árboles y haremos más zonas verdes. Eso, para el futuro, no obstante. Para hoy, nuestro objetivo es asentar temporalmente a los recién llegados en áreas bien separadas de aquellas que no hemos pacificado todavía y arrancado a las malas hierbas. Pero aún con el humilde comienzo que hemos hecho hasta ahora, me llena de júbilo y de orgullo. Qué milagro es el pasear por calles que tan solo unas semanas estaban atestadas de no blancos, que estaban por ahí, en cada esquina y en cada entrada de las viviendas y ver ahora caras blancas limpias, entusiastas, decididas y con esperanza en el futuro. Ningún sacrificio es demasiado grande como para que se pueda ver el triunfo de nuestra revolución y asegurar ese futuro para ellos y para la Brigada de Alimentos 128 de las muchachas de Los Ángeles, y para millones como ellas en nuestra tierra.